He escuchado mucho que dicen que los enfermeros son doctores como frustrados. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo elegiste tú? ¿Cómo hiciste esta filtración de información para poder llegar a la carrera en la que estás? Ok, bueno, yo sí te puedo decir que al principio, cuando pues eres pequeño, la verdad es que como que dices, ¿qué puedo ser? ¿Qué puedo dedicarme? ¿Qué es lo que me gusta? Yo sabía que quería ayudar a las personas, o sea, sonará muy repetitivo, pero dije, necesito abocarme a un área donde sé que puedo aportar y tal vez no resolverte la vida, pero sé que de algún momento te voy a ayudar. Entonces, por ejemplo, yo la carrera de medicina, yo no la vi como una opción. O sea, a mí no me llamaba la atención porque yo veía las profesiones y decía, creo que no es lo que yo estoy buscando. Creo que yo lo que más necesito es estar con la persona y en el momento. Y a mí cuando me preguntan, ¿por qué estudiaste la licenciatura en enfermería? Yo digo, porque no quería que las personas murieran solas. Es algo que yo he dicho, creo que la enfermera es la primera o la última en ver a una persona. Y a un recién nacido, a un adulto mayor. Entonces, deja de eso. Yo en algún momento pensé, por ejemplo, psicología, rodaba por mi cabeza porque yo dije, no, pues escuchar a las personas y saber, por ejemplo, pues tal vez ayudarlas, no resolver problemas, pero sí. Pero dije, creo que necesito más. Necesito llegar a un momento porque la pregunta que todo el mundo hace, creo que el hospital es el lugar donde menos alguien quisiera estar. O sea, nosotros nos dicen, ¿por qué te gusta pasar tiempo en el hospital? O sea, ¿todo bien en casa? ¿Qué pasa ahí? Y yo disfruto mucho estar en el hospital. O sea, a mí me encanta, aprendo demasiado, absorbes conocimiento, pero sabes que tú estás ahí porque estás haciendo un trabajo. Las personas que están ahí no están por gusto. Algo pasa en sus vidas. Entonces yo decía, qué mejor que tú ofrezcas totalmente ese cuidado, le proporciones todo lo que necesita y pues lo puedes ayudar en lo posible. Entonces, es la razón principal. Yo necesitaba que las personas no se sintieran solas, que estuvieran acompañados, que les tomaran las manos, que escucharan qué pasa. Y pues obviamente una licenciatura en enfermería, dije sí o sí, ya dependía mucho de ti. Pues yo decía, ¿dónde puedo estudiarla, no? Principalmente buscaba una universidad pública, lo que son grandes ramas, lo que es el Poli, lo que es la UNAM. Entonces yo dije, pues tengo que aplicar a todas y en alguna es la donde tal cual, ahí va a ser mi casa. Sí, tiene como mucho sentido de vocación, ¿no? O sea, de realmente sentir eso. Y a pesar de las condiciones que en el área de la salud son deplorables para la gente misma de la salud, o sea, para cuidar la salud es el peor lugar para la gente de la salud, ¿sabes? Que cuida la salud. ¿Dónde tú te diste cuenta que eso era lo que tú querías hacer? Porque aún así ves muchas cosas. Tú de niña jugabas a eso. Los niños quieren ser futbolistas, quieren ser ahora youtubers, ¿no? Está muy de moda que quieren ser youtubers. ¿Dónde viste esa cualidad que te llamaba y que te movía para poder decir, es que esto quiero hacerlo? Por ejemplo, esto que acabas de decir de que cuando nos tomaban fotos y que el esteto inyectando, o sea, yo nada, de verdad, o sea, no te puedo decir, ay, tengo una foto disfrazada de todo. Más bien lo atribuyo a la familia. Yo tengo una tía que es enfermera. Entonces, obviamente cada familiar pues tiene una profesión y tú te vas dando cuenta de lo que están haciendo. Entonces, conforme yo crecía y llegaba a la parte de la prepa y tomar una decisión, yo decía, pues, de los tíos que yo conozco, familiares que yo conozco, creo que lo que ella hace es lo que más me gusta. Porque yo veía cómo a veces cuando en la familia preguntas, ay, tiene la presión alta, ella la primera en decir, sí, ya sé por qué. O sea, como que resolvía las cosas. Y si tú estabas como que en una crisis, ella era tranquila y decía, no, es que va a pasar esto y seguramente va a pasar esto. Esto lo vemos del hospital, ya me ha tocado, ya lo sé. Que sabía que era difícil, porque sí también a veces te contaba esas malas anécdotas de, uy, no, el día estuvo así, pasó así, pero entre más escuchas dices, es que yo también quiero empaparme de eso. Y yo la admiro en un punto porque ella llegaba ya a dar, por ejemplo, ponencias. O sea, ya comenzaba a liderar. Y yo decía, eso es lo que necesito. Necesito que una vez que yo cree conocimiento y poder ayudar a las personas, o sea, llevarlo a más. Que no solamente se quede en una clase, sino llevarlo a ponencias. Y eso es lo que te puedo decir que después de casi 6 años, o sea, se logró. O sea, lo que yo esperaba y quería cuando yo la veía, lo estoy consiguiendo hoy en día. Ahorita me voy a saltar esa parte, pero no me quiero adelantar con el tema de la carrera. Cuando entraste, ¿era lo que esperabas? Te lo platico porque yo cuando entré a la carrera, y creo que la mayoría de las personas que entran, pues ni siquiera ven la tira de materias. Incluso aunque ya estés súper perfilado y ya sepas en qué quieres trabajar, no ves la tira de materias y eso puede ser algo como clave para que ya sabes que esto no era y salirte. Deserción de escolar hay una tasa gigantesca y sobre todo también ya gente que estudia. Creo que está como en 50 y 50 de las personas que estudian una carrera y trabaja y 50 personas que estudian una carrera y no ejerce sobre esa carrera, ¿sabes? Entonces, ¿tú cómo fue tu primera interacción con la universidad? ¿Si era lo que buscabas o no? ¿Cómo fue ese choque de, ok, ya es algo serio?
Pues es que lo que nos decían, por ejemplo, en las capacitaciones de los cursos, desde primero ve el plan de estudio de la universidad que te interesa. O sea, compara una FES, compara lo que hoy en día, bueno, antes se le conocía como ENEO, o ya es FENO porque ya se volvió facultad. Entonces yo decía, pues tengo que buscar tanto la parte de distancia porque sé que voy a ir 4 años a esa universidad. Entonces no me conviene. Aquí Ciudad de México, algo que tú dirías 20 minutos, no son 20 minutos, se vuelven 2 horas. Entonces yo dije, pues, ¿qué es la mejor opción para mí? Entonces yo leyendo los planes de estudio me daba cuenta que, por ejemplo, en FE Zaragoza tenían prácticas más temprano. O sea, los aventaban al ruedo, luego a un segundo o tercer nivel. Y en el ENEO me decían, ¿quieres de verdad dedicarte a tener esa parte de liderazgo, a afrontar los retos, a desarrollar? Las mejores maestras las vas a encontrar ahí. Obviamente no descarto, yo sé que cada facultad tiene unos maestros excelentes con el tiempo he conocido, pero cuando me comenzaron a decir, en la FE no vas a encontrar esto, te vas a encontrar estos profesores, tienen este plan de estudio, tienen estas materias, sí. Y como dices, tú lees los planes y tienes una idea de lo que pasa. Yo llegando a la universidad, o sea, es un golpe, es un balde de agua fría porque dije, Dios, o sea, no es lo que yo pensé que era. O sea, era demasiada información desde saber la higiene de manos, desde saber la duración, anatomía. Yo decía, Dios, o sea, sistema cardiovascular, ¿qué rayos? No lo estoy entendiendo. Era muy complicado. Y no lo captas hasta que no estás ahí. Y como bien lo dices, había compañeros que decían, pues es que esto no es para mí. O sea, ya desde el siempre, creo que esta carrera es muy complicada, es muy difícil, porque tienes una idea de lo que te dicen afuera. Ya adentro ves la realidad de los profesores y los retos que te dan. Y siempre creo que he agradecido porque los profesores que he tenido siempre han sido como, si te vas a dedicar a esto, debes saber que aquí se sacrifica familia, se sacrifica tiempo y se sacrifican hasta relaciones personales. Si ustedes están dispuestos a desarrollar, que digo que no, nunca se va a cumplir, no generalizamos que se puede todo, pero esto es lo que implica estudiar enfermería, esto es lo que implica tener esta licenciatura. O sea, desde estudiarlo ya estás perdiendo ahí, ya. Sin llegar a ya. la parte profesional. Ya estás como... Porque ya estás comenzando a tener esta responsabilidad de que tú tienes que estudiar para prepararte el día de mañana para atender una situación donde, digamos, no sé, digamos, cuando vamos a los centros de salud, yo la verdad es que dije, desde el primer momento voy a enfocarme en esto. Voy a preferir, tal vez hasta mis fines de semana se me iban, porque eran... los primeros semestres de anatomía era tarea tras tarea, o sea, eran montañas de tarea y yo decía, ay, ¿por qué tanta? O sea, ¿qué necesidad? Pero ya después lo entiendes. Entonces es cuando tú ya como estudiante comienzas a decir, hoy voy a dejar esto por hacer la tarea. Ay, ya no voy a ir a la fiesta porque ya necesito entregar el proyecto. Y eso es un error que tenemos muchos los estudiantes cuando no sabemos priorizar, cuando no sabemos tener un orden. Porque hoy en día cuando ya me preguntan los estudiantes, oye, ¿cómo le hiciste? ¿O qué consejo me puedes dar que yo voy a entrar a la licenciatura? Y es como, ahora sí te voy a decir lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho, porque al principio yo era un caos, o sea, era muy desordenada, no sabía qué estudiar, sentía que era muchísima información y decía, ¿ahora qué estudio? Si no estoy entendiendo este sistema y lo otro, como que los parámetros normales, cuáles normales, hipertensión, diabetes, o sea, era demasiada información y yo no supe como que controlarlo bien porque no sabía exactamente... Como que tenía la idea de lo que iba a hacer y ya cuando te dan las clases dices, no, o sea, es demasiado. ¿Y cuál es la clave para digerir esta información? Y voy también como a habilidades que tienes que ir desarrollando en la carrera extras al conocimiento o a esa vocación de enfermería, ¿sabes? Tienes que ir desarrollando ciertas habilidades que te van a permitir sobrevivir, pues como estudiante, pero ya estas mismas habilidades van a permear como profesionista, ¿no? Como cuáles crees que puedan ser que te permitan adquirir esta información de manera un poquito más sencilla. Bueno, por ejemplo, algo que yo les digo es que si tú piensas estudiar esta licenciatura y eres una persona muy individualista, esto no es para ti. Hay una frasecilla que de verdad yo detesto que se diga, que la repitan constantemente. Creo que ella es de la vieja escuela y no la tengo por qué repetir porque creo que es innecesaria, pero yo siempre les he dicho, enfermería es trabajo en equipo. Aquí no se trabaja solo. Si tú trabajas solo, esta carrera no es para ti. Tenemos que ayudarnos entre nosotros porque al final del día somos equipo. Entonces no puedes estar viendo quién lo hace mal, no se fijó, viene de esta escuela, viene de esta universidad, porque son cosas que todavía yo llegué a ver y yo decía, pero pues, ¿por qué vamos a enemistarnos? O sea, no importa si tú vienes de la UAM, si vienes de una privada, o sea, al final del día estamos aquí porque el paciente, la persona es nuestro objetivo, el cuidado, no quién es mejor que el otro. Y eso no lo entiendes al principio. Y te lo digo porque yo caí en esa parte de yo individual, mis cosas, mi orden, mi rol, por así decirlo. E incluso con las mismas profesiones que están alrededor, ¿no? Periféricas. Sí, exactamente. O sea, como que llega aparte mucho hasta tener como... Tienes como rivalidad entre propios grupos, digamos, por quién es el mejor, quién sabe más o quién sí entendió el tema a la primera. Yo les decía a los chicos, anatomía es el pan de cada día en esta licenciatura. O sea, no va a haber día que no estudies anatomía. Esto sí o sí.
también tienes que aprender a tener tus métodos de estudio desde el primer semestre, si no es que desde antes comenzar a desarrollar, porque a veces son un caos. Llegan los parciales y es, ¿ahora qué estudio? ¿Y ahora cómo estudio? Y es que farmacología, que es, algo que es muy, muy complicado para todos los estudiantes de farmacología, pero si desde el principio tú no tienes un orden y no sabes cómo comenzar a priorizar tus temas, a que no hagas la tarea un día antes, porque sucede, llega a pasar, nadie es perfecto, pero sí decía, haz un método de estudio. Hay libros para color de anatomía que yo los adoro, o sea, me encantan, es algo que yo les recomiendo cuando hacen flashcard, hacen resúmenes, mapas mentales, o sea, buscas la manera de poder retener toda esa información, porque yo también les digo, no se trata de memorizar, porque aquí no se memoriza, no se trata de repetir, ni se trata de hacer como me dijeron que se hacía, aquí tienes que fundamentar y aprender a justificar tu conocimiento. Nosotros, más bien la FENO, que es la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, tiene un modelo de Virginia Henderson. Es como la teórica de enfermería en la que nos basamos para hacer nuestros cuidados. Ella se basa en las 14 necesidades y no ve al paciente como el paciente, sino como a una persona. Entonces, desde ahí te comienzan a inculcar. ¿Cómo que el paciente? ¿El paciente quién? A ver, ¿cómo se llama? Preséntame a la persona. Apellido, qué le gusta, cuántos años tiene. Tú te presentaste con él y son cosas que no aterrizas. Como que al principio dicen, el paciente de la cama tal, córrele, a checarle los signos vitales. Y ahí vas, ¿no? Y no te detienes a pensar, bueno, ¿y cómo se llama? O es más, ¿quién estaba sentado ahí? ¿Su familiar o qué era? Tienes poco a poco que ir desarrollando hoy en día. Y yo en algún momento me tocó dar clases a unos chicos que estaban preparándose para la licenciatura y les hice ver eso. Digo, como que el paciente, vamos a hacer un simulacro, un escenario clínico y tienes que presentármelo. El día de mañana que alguien te pregunte, tú vas a saber decirme el nombre, la edad, si tiene alguna enfermedad, si está bien. Desde el punto en que una persona está entrando al consultorio, tú ya estás valorando como licenciado en enfermería. Cómo viene caminando, con quién viene, si huele a café, si huele a cigarro, si se siente mal, si lo ves con ansiedad. Todo se valora, porque al final del día eso te va a ayudar a ti a poder armar tu criterio y tu juicio clínico de lo que está pasando.